concede, Señor, la bendición, el privilegio, Padre, de poder nuevamente, Señor, entrar, Señor, a ese lugar santo, Dios eterno, para darte la adoración, Señor, de vida, Señor, a tu nombre, Padre. Te rogamos, Señor amado, que nos conceda, Señor, una vez más, Señor, poder contemplar, Señor, tu rostro, Señor, poder contemplar la hermosura de tu santidad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre celestial, a través, Señor, de nuestra adoración, a través de nuestra oración, Padre. Dios, glorifícate, Señor, en esta transmisión, Padre, en cada hogar, en cada hermano, en cada necesidad, Dios eterno, que tú seas obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Y esta transmisión, Señor, este culto, este devocional, Señor, sirva, Señor, de bendición para ellos, para que también ellos, Señor, se gocen juntamente con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios. Te alabamos, te glorificamos y queremos entrar, Señor, a ese lugar santo de adoración, mi Dios. Aleluya. El mensaje de la palabra del Señor, así que todos ustedes sean bienvenidos a esta transmisión y les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 18. Este Salmo, palabras de este hombre David, amén, en aquella circunstancia que se encontraba huyendo de sus enemigos, amén. Y vamos a dar lectura, le invito para que leamos juntos desde el 1 hasta el versículo 6. Y dice en el nombre de Jesús, a la letra: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alma. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y en mi angustia, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos, porque yo creo que muchos de nosotros nos vemos identificados con estas palabras de este salmo. En tantas veces nos hemos visto nosotros rodeados de ligaduras de muerte, tal como lo dice este salmo, en situaciones adversas, en situaciones, hermanos, en que sentimos que la vida misma se nos va. Pero ahí, hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, sabemos que Él nos escucha y atiende a nuestro clamor. El versículo 6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su santo templo. Gloria a Dios. Afortunado
afortunados somos nosotros, hermanos, de tener a Dios del universo, amén, al Dios de la creación, que inclina su oído para escucharnos en nuestra angustia. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto, hermanos, es por su gracia, por su misericordia, amén. Así que este coro que dice: gracia sublime es la de nuestro Dios, amén. Cantemos juntos este precioso coro. Gloria al Señor por ello, y tenemos sanidad, amén, para nuestro cuerpo. Le doy gracias al Señor Jesucristo porque el día de ayer se nos presentó una situación difícil en la familia. Una de nuestras sobrinas se enfermó y el día pues hoy por la mañana tuvo que ser operada. Le doy gracias al Señor, hermanos, porque tal como lo dice este salmo, en nuestra angustia invocamos a Jehová y Él nos oyó.
desde su santo templo. Y vemos su misericordia. Ya la sacó adelante, ella ya está bien, ya está en recuperación. Hace rato que nos venimos del hospital, pues todavía estaba en el quirófano, tuvimos que venirnos para estar en la transmisión, pero ya recibimos noticias de que ella ya salió, ya está en su cuarto, y pues todo salió bien para la gloria del Señor. Así que, hermanos, esta es la gracia sublime que Él nos da en Cristo Jesús, y nos da también la bendición de la salud. Amén. Le doy gracias a Dios por ello. Y yo creo que Dios también puede hacer lo mismo con usted, si usted le invoca al Señor, si usted cree en el Señor Jesucristo, cree en el poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, y Dios va a derramar su bendición en su vida. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Alabamos a Dios por esta bendición que Él nos da de poder estar aquí delante de su presencia para alabar y glorificar su nombre. Aleluya. Quiero compartirles la palabra de Dios ahí en el profeta Habacuc, capítulo 3. Si tiene una Biblia ahí a la mano, hermano, puede echar mano de ella y leer juntamente conmigo ahí en el versículo 17 y 18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y lo labrado no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el profeta, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Qué bonita expresión que el profeta dice con una seguridad bien marcada en él, y hace que nosotros podamos reflexionar también acerca de todo ello cuando habla y dice: aunque la higuera no florezca, enumera cada una de las cosas por las cuales nosotros podemos tener la provisión para nuestra casa. Aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya fruto, y luego dice, y aunque el producto del olivo, y los labrados pues puede ser el grano, pues de las ovejas sacamos, se refiere pues también a lo que es la leche, todo eso, ¿verdad? Y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿sí? Dice al final, en el versículo 18, dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Sean bienvenidos, y les mandamos un saludo a todos los que están conectados, y a los que van a ver después esta predicación, esta reflexión de la palabra de Dios. Aleluya. Les mandamos un saludo desde aquí, desde la iglesia Fuente de Agua Viva, y a todos los hermanos de la iglesia. Dios les bendiga. Y quiero compartirles esta pequeña reflexión aquí en el profeta Habacuc, con el tema gozándonos en la salvación de Dios. Gozándonos en la salvación de Dios, en medio de todas las cosas. Amén. Padre, vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, de una manera maravillosa. En el nombre de Cristo,
Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia en esta hora. Aleluya. Bien, hermanos, hablando acerca de gozarnos en la salvación de Dios, el profeta Habacuc nos marca la pauta a seguir y nos dice, con todo ello yo me gozo en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Muchas de las veces nosotros el creyente muchas de las veces solamente quiere andar gozoso cuando todo marcha bien, cuando todo está bien, pero nosotros debemos de tener el gozo de Dios aunque las cosas no marchen bien también, ¿sí? En medio de las situaciones, en medio de las cosas que nos suceden a nosotros, de repente se nos presenta algo inesperado, algún imprevisto, puede ser algún accidente, puede ser alguna enfermedad y no hayamos qué hacer. El pánico escénico, como dicen por ahí, se apodera de nosotros y empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a temblar, empezamos a tronarnos los dedos y hacer muchas cosas. Aleluya, se nos olvida que Dios está con nosotros y en nosotros. ¿Sí? Entonces, el Señor nos ha dado la palabra, nos ha dado la promesa de parte de Él. En la Biblia podemos encontrar que dice que Él está con nosotros, pero en el momento crítico, como que se nos borra el cassette. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando sale un imprevisto, alguna situación, algún accidente, alguna enfermedad, como que todo se bloquea y la palabra de Dios como que se nos olvida que ahí está Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros, todo el ser humano, todos nosotros hemos sentido el miedo alguna vez, ¿sí? Todos hemos sentido ese miedo que en ocasiones se apodera de nosotros y hace que se nos olvide que Dios está ahí, que Dios va a intervenir, que Dios tomará el control de todas las cosas en nuestro alrededor, en nuestra familia, con nuestros hijos, que Dios se va a glorificar. El profeta decía, aunque no tenga la provisión, parafraseando lo que él dice, aunque no tenga la provisión para mi hogar, aunque me falten muchas cosas, aunque yo no tenga qué comer, aunque no tenga dinero en mi cartera, dice el profeta, yo me alegraré en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Señor. Qué bonito es, hermanos, es esta palabra, pero es bonita también cuando nosotros la aplicamos a nosotros y la hacemos nuestra, cuando la ponemos en práctica. Aleluya. Entonces, que Dios nos ayude, porque el profeta dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Yo sé que es difícil, hermanos, poder estar gozoso en medio de un problema, en medio de una enfermedad. Es como que, oye, ¿por qué estás gozoso? Estás en problemas, estás en una necesidad tremenda, pero tú sientes alegría. Tal vez podamos escuchar palabras de este tipo con amigos, con hermanos, con creyentes, cuando ven a una persona que está pasando calamidades, y esa persona alaba y glorifica a Dios, y para muchos dicen, ¿por qué? Pues ese está pasando calamidades, está pasando problemas, y aún así se sigue gozando, aún
así sigue alabando el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, porque la Biblia nos dice en Filipenses dice en el capítulo 4, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y muchas veces lo hemos dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando escuchamos un predicador, cuando escuchamos alguna enseñanza, alguna conferencia, nos citan ese texto y habrá quien diga, ¿cuántos dicen amén? Y toda la iglesia, todos los hermanos dicen amén, ¿verdad? Pero en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la escasez, nadie se acuerda de decir amén, ¿verdad? Entonces, ojalá y nosotros, hermanos, podamos poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice. Aleluya. Porque la Biblia dice que el Evangelio de Dios, hermanos, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, o sea, para salud. O sea, que del Evangelio, hermanos, podemos encontrar salud para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que gozarnos en Dios y enfrentar de una manera, podemos decir, adecuada, de una manera, con la frente en alto, enfrentar las adversidades en nuestra vida. Aleluya. Entonces, en la descripción o en el relato de este texto, indica que Habacuc estaba sospechando que pronto podría llegar un tiempo en el que en todo su país, que era líder en agricultura, en ganadería, podía no tener nada dentro de poco. No tendría higuera, no tendría vides, no tendría olivo, o sea, aceite, no, entre otros, ¿verdad? Entonces, pero él decía, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Con todo. Entonces, qué bonito es que nosotros podamos, hermanos, podamos gozarnos, aleluya, en medio de todo. Gozarnos de la salvación que Dios nos ha dado en medio de las adversidades. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a gozar? Tal vez podamos preguntarnos cómo podemos gozarnos en medio de las adversidades, cómo las puedo enfrentar las adversidades. Aleluya. ¿Cómo podemos enfrentarlas? Pues no dejando de orar. Esa es una de los puntos principales. No dejando de orar, de tener comunión con Dios. Porque si nosotros dejamos de tener comunión con Dios, allí perdemos nosotros. Allí perdemos. Si dejamos de orar. El profeta está a Dios. Porque si nosotros vemos desde el 1, él empieza con una oración, buscando a Dios. ¿Quién sabe cuántos días buscando a Dios? Estuvo en la presencia de Dios buscándole, y no solamente orando 10, 15 minutos, no, horas, ayunando y orando y buscando una respuesta de parte de Dios. Aleluya. Pero la recompensa es que él, hermanos, cuando empieza a buscar a Dios y ve la respuesta que Dios le da, él ahora dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que hace cuando nosotros tenemos comunión con Dios. El gozo de Dios se ve reflejado en nosotros. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, la paz de Dios se ve reflejada en nosotros.
Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, la seguridad de que Dios estará con nosotros y que Dios va a obrar en una situación como en la de Habacuc, que estaba un panorama desolador como hoy se ve, hermanos, a nivel mundial, en todo México, en todos los países, un panorama desolador con eso de la pandemia, pero el pueblo de Dios, pero el cristiano verdadero puede decir: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Santo es el Señor. pero para ello, para que nosotros podamos decir esas palabras, necesitamos seguir en comunión con Dios. Aleluya. En comunión con nuestro Dios. Aleluya. Porque Él es el que nos va a ayudar. Porque Él es el que nos va a fortalecer Santo es el Señor. en todas las cosas. Amén. Aleluya. Así es que, si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Y quién nos apartará del amor de Cristo? Aleluya. El que se goza en Dios se fortalece de manera adecuada en su fe personal. Santo es el Señor. El que se goza en Dios se va fortaleciendo su fe. Aleluya. Y el profeta Habacuc destaca ahí en su libro el tema acerca de la fe, cuando dice en Habacuc 2:4 que justo por la fe vivirá. Santo es Aleluya. el Señor. O sea, cuando él dice estas palabras, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, quiere decir que su fe estaba fortalecida en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Su fe estaba fortalecida en Dios. Sí, amén. Cuando nuestra fe está fortalecida en Dios y alguien viene y nos invita a ir a orar por una persona, nosotros decimos: sí, vamos, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Pero cuando nuestra fe está por los suelos, no dejamos que la persona venga y acerque hasta nosotros y nos haga la invitación para ir a orar por algún enfermo, por alguna necesidad. Antes de que nos diga, le decimos: no tengo tiempo, estoy ocupado, voy a un mandado, voy para allá, voy para acá. Porque nuestra fe no está fortalecida en Dios. Aleluya. Pero tenemos que gozarnos en nuestra fe. Y gozarnos en nuestra fe significa que podemos alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento. La Biblia dice en el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aleluya, gloria al Señor. Este pobre Clamó. clamó a Jehová Aleluya. y le oyó y lo libró. Entonces, quiere decir, hermanos, que cuando nuestra fe está fortalecida y se presenten situaciones, aleluya, angustias, aflicciones, podemos clamar a Dios con toda seguridad y Dios nos oirá. Dios nos va a fortalecer. Nuestra fe se tiene que fortalecer de manera, aleluya, alabando a Dios, buscando su rostro, no avergonzarnos del Evangelio. El apóstol Pablo dice: no, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Cuando nuestra fe está fortalecida y que vamos, hay muchos creyentes que cuando van a un restaurante les da vergüenza o sienten pena orar por los alimentos. Aleluya.
Pero cuando nuestra fe está débil, es cuando el creyente o la comunión con Dios está por los suelos, es cuando el creyente se anda escondiendo. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Tenemos que gozarnos y fortalecer nuestra fe personal cada día en la presencia de Dios. Santo es el Aleluya. Señor. Y todos los días debemos de dar gracias a Dios porque Él está con nosotros siempre, siempre. Santo es el Dios Señor. está con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aunque tengamos escasez, aunque tengamos pobreza, aunque nuestra economía, nuestras finanzas no sean sanas, aunque nuestras finanzas, hermanos, muchas de las veces puede que está la situación ahí media difícil, pero no quiere decir que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén, amén. Aleluya. Dios ahí está. Dios muchas de las veces permite, hermanos, que nosotros nos quedemos en ceros, hablando económicamente. ¿Por qué? Porque ahí Él se va a glorificar. Sí, amén. Amén. Aleluya. Hermanos, muchas de veces hemos visto la mano de Dios de una manera tremenda. Que aún no teniendo nada en la cartera, tal vez en una noche podemos acostarnos y decir, ya se me agotó el recurso, ya no tengo nada. Pero en la mañana, hermanos, en la mañana, cuando uno se levanta y ora y le da gracias a Dios y pone en manos de Dios las necesidades, lo que nos haga falta, hermanos, y Dios se manifiesta. Dios obra. ¿Quién sabe cómo? Pero Dios, hermanos, se glorifica. Y vemos la provisión de Dios. De no haber tenido nada para comer o en la cartera, hermanos, al mediodía estamos degustando un platillo Gloria al rico, Señor, aleluya. una comida que ni siquiera pensábamos íbamos a poder Santo comer. es el Señor. Pero así es Dios, Aleluya. porque el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Y Dios, hermanos, le dará a ese justo lo que necesita, pero siempre y cuando su fe sea fortalecida en Dios. Aleluya. Aleluya. Su esperanza esté puesta en Dios. Siempre tenemos que tener nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, hermano. No tenga su confianza puesta en usted mismo, en que usted es bien fuerte, en que usted es bien inteligente, en que tiene un buen trabajo, porque a lo mejor mañana Dios le quita ese trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer? Entonces, usted siempre, nosotros como creyentes siempre tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que darle a Dios lo que a Dios le corresponde para que el nombre de Él sea glorificado Amén, amén. y que no nos falte la provisión divina. La Biblia dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a enviar la bendición hasta que sobre y abra. Gloria a Dios, amén. Ahí está su palabra. Entonces, número 3, el que se goza en Dios se convierte en un adorador de Dios. Santo. Aleluya. Si nosotros nos gozamos en Dios, hermanos, podemos convertirnos en adoradores de Él. Hermanos, estamos desesperados. Cuando alguien se convierte, es cuando alguien se goza en Dios, aleluya, y se hace realmente un adorador de Él, hermanos, está desesperado porque quiere estar en la casa de Dios. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y cita ese versículo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. O ese salmo tan precioso, el Salmo 42, que dice,
Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu El que nombre, se goza en Dios. Aleluya. Tenemos que convertirnos en adoradores de Dios. Convertirnos en adoradores de Dios. Alabarle. Aleluya. Alabarlo. Aleluya. Adorarle porque Él es Dios. No porque Él es Dios. Aleluya. Es Dios en todo. Es Dios en medio de todas las cosas. Aleluya. Santo es el Señor. Así es que, hermanos, convertámonos en adoradores de Dios, porque a esos adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y qué mejor en la casa de Dios donde nosotros podamos adorar a Dios, podamos glorificar. Aleluya. Así es que tenemos que valorar la salvación que Él nos ha dado, gozarnos en Dios y darle valor a la salvación que Dios ha obrado en nosotros de una manera gloriosa. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que andando nosotros en delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Estando muertos, estando, hermanos, siendo nada, siendo Cristo en la cruz del Calvario, y esa vida eterna la ofrece hoy en día para todo aquel que abra su corazón a Él. Aleluya. La Biblia dice, Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Porque en ninguno otro hay salvación sino solamente en Jesús. En ningún otro hombre hay salvación, solamente en Cristo, que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Porque no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Para que el mundo sea salvo por Él. Dice la palabra de Dios. No lo decimos nosotros. Nosotros repetimos lo que dice la palabra. Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Y el que cree en Él, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Entonces la Biblia, hermanos, es sencilla, es clara. Tenemos que gozarnos en nuestra salvación, porque Cristo nos ha salvado. Él ha perdonado nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna. Aleluya. Así es que sigamos gozándonos, sigamos valorando lo que Cristo nos ha dado. Somos salvadores de Él. Pensamos a Él con todo nuestro corazón. Alabemos su nombre en medio de todas las cosas. Aleluya. Vamos a orar en esta hora.
a todos, Señor, los que están viendo y escuchando, Señor, esta palabra. Bendiciones tuyas, Señor, sean derramadas sobre cada vida, sobre cada corazón. Si hay alguien, Señor, alguna persona que está viendo, Señor, esa transmisión y está enferma, oh Padre, oh Jesús, te pido que pongas tu mano sanadora, Padre, que obres de una manera maravillosa, que obres un milagro, Señor. Oh Jesús, oh Dios mío, tu sangre poderosa tiene poder. Señor, gracias, porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Oh Señor, gracias. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Oh Señor, tu palabra dice que podemos llevar, Señor, sana, Señor. Si hay alguien, Señor, que está enfermo en este momento, Señor, que está viendo la oración, Señor, una sanidad, Señor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Aleluya. Alabado eres. Te adoramos, te adoramos. Sí.
guarde a todos. Un saludo a todos que estuvieron en esta transmisión. Aleluya. Dios les bendiga.